Perfecto. Entonces, yo les decía que ayer estuvimos viendo el diseño de las estrategias, ¿no es cierto?, para poder desarrollar un plan. Y dentro de eso teníamos esta actividad. Hasta aquí llegaste tú, Tamara, ¿verdad? Sí, Ya. ¿Lograste en algún momento hacer esta estrategia? algo avancé, pero la verdad que muy poco, lo tengo pendiente. Ya. Entonces, para que después lo puedas revisar, si quieres me lo mandas, no hay problema. Y así Sí. lo vamos compartiendo. Pero fundamentalmente partimos de menos a más, de que diseñar primero involucra que nosotros tengamos que plantear cuál es el problema, cuál es la acción concreta y cuál es el indicador que vamos a medir. Y eso yo les señalaba que tenemos que ver siempre si es aplicable, si es medible y eso sí genera un cambio. Y para eso yo les hablé del acrónimo de las metas, que no sé si lo has escuchado o si lo has visto alguna vez. Creo que no. Lo voy a escribir de nuevo acá para que lo tengas como torpeo, pero que Sí, tienen que sí. ser medibles. ¿Te acuerdas, Pame? Sí, aquí lo tengo. Medibles, Ah, específicas. pero sin trampa, para que te acordaras. Ah, perdón. Sí, Bien, bien. sí, es que yo tomo nota, yo tomo nota. Muy bien. Sí, me acordaba. Aquí tengo. Son bien Ah, aclaradoras las. Sí, sí. ay, yo las conocía con otro nombre. Lo conocía con el nombre de metas. O como SMART. Smart, eso. Pero ¿Cómo? el acrónimo igual. Es lo mismo, sí. Y yo lo Como conocía como Smart. Smart. Ujú. Pero es que aquí estamos en Chile, tú sabes. Está Sí, pues muy estamos bien, sí. muy bien. No, sí. Pero sí, ya sé por eso. Genial. Es Smart. Smart. Entonces, yo les decía que se guiaran por esto, porque cada vez que estamos trazando un plan de estrategia, necesitamos tener claro cuál es nuestra meta. Y para saber si estamos frente a una meta o no, debemos establecer si son medibles, si son específicas, si son en un tiempo oportuno. Ay, se sumó la otra. Si son susceptibles de realizar y si con ello además podemos, pues, si es alcanzable. Entonces yo les ponía el ejemplo de que tal vez yo me pueda trazar como meta yo pueda decir, bueno, es algo medible el que yo quiera desarrollar una actividad a ver, en función de lo que ustedes vieron ayer, pensando en las actividades que desarrollaron ayer. Mm, Aquí. Bienvenida, Bárbara. Hola. ¿Se sumó o no se sumó? Hola, hola. Ya. Por ejemplo, yo les decía, tengo que ver si efectivamente es algo que yo puedo cuantificar, ¿no es cierto? Y para eso tiene que ser lo más específica posible. Yo no saco nada con decir, no, yo quiero hacer la inclusión, Mm. quiero hacer una empresa inclusiva, porque eso es muy efímero, es muy ambiguo, Amplio. es mucho y no nos lleva a nada en definitiva. Entonces, nosotros tenemos que tener claro qué es lo que yo quiero lograr. Y a partir de eso, ¿cuándo lo voy a hacer? Y por eso lo establecemos dentro de una carta Gantt. Y que además sea alcanzable, porque a lo mejor yo puedo decir, bueno, me encantaría que ahora de aquí en lo sucesivo, a propósito de que estamos transmitiendo, ¿no es cierto?, con los viajes de la NASA, que exista inclusión en Marte, a lo mejor, o inclusión en la Luna. A lo mejor yo puedo llegar a la Luna, ¿no es cierto? Puedo hacer un alunizaje, puedo hacer que las personas que están yendo sea lo más inclusivo. Ya, pudiese ser alcanzable, pero tampoco es que tan alcanzable es de que no, en realidad no voy a llegar a la luna. Entonces, ¿es algo que se puede hacer? Sí, pero que lo voy a concretar, no, porque es demasiado extremo. Que sea susceptible de realizar, porque yo a lo mejor puedo decir, ya, pero yo quiero no solo ser inclusiva en la luna, sino que también yo quiero llegar a Júpiter siendo inclusiva. Y a Júpiter todavía no llegamos, entonces no hay ni una posibilidad de que pensemos algo porque no es susceptible de realizar. O sea, para poder hacer la distinción de ambas cosas. Entonces, estuvimos viendo esto y después, que esto te va a quedar de tarea, el poder identificar el problema, poder plantear una situación, y aquí yo les di varias,
Bárbara, tampoco estuviste, ¿o sí? No. No alcancé a llegar ayer. Sí, está Llegué como tipo a las 8, me conecté y ya no estaban. Y dije por último va a saludar, pero ya no estaban. ya. Bueno, entonces, de, para que entonces hagan este trabajo, después me lo mandan y lo revisamos. Ya. Pero el identificar cuál es el problema desde teniendo cualquiera de estas como base, una baja participación de personas con discapacidad en reuniones, ustedes pueden crear otras también, pero pensemos en estos problemas. Conflictos en equipos diversos, sesgos en proceso de evaluación, una falta de sensibilización interna y la exclusión en la toma de decisiones. Una vez que identifiquemos el problema, lo tenemos que definir con los máximos detalles posible. Y posteriormente vamos a hacer esta estrategia de manera, no a través de una carta GAN, porque lo que quiero es que lo visualicen de otra forma. Entonces, que vamos apuntando lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que busco mejorar o cambiar? ¿Cuál es la acción concreta que voy a llevar a cabo? ¿Qué es lo que voy a hacer específicamente? ¿A quién voy a dirigir? ¿Cuál es mi público objetivo? Y el indicador de éxito. ¿Cómo se va a medir el resultado? Y eso fue lo que estuvimos trabajando en la clase de ayer. Entonces, para que lo puedan revisar, porque hasta ahí más o menos habíamos avanzado. Bueno, Bárbara, ahí puedes ver después la grabación y lo mismo, Tamara, la parte que le faltó, pero esto es para que lo puedan trabajar y podamos desarrollar. Ok, vamos a... ¿Dudas hasta acá? ¿De qué recuerden? Déjenme- ¿Cómo vamos hasta ahora con lo que hemos visto? Yo creo que cada vez tiene más sentido. Como que siento que voy entendiendo mucho más. Me gusta mucho que siempre Ale, que nos hagas preguntas de ya, ¿cuáles eran no sé, requisitos de tanto? ¿O cuál era esto? Entonces igual como que voy ya como Integrando. incorporando más la materia. Ujú. Así que, bien. Ok, quiero que hagamos un ejercicio y para eso vamos a ingresar. Yo creo que esto es algo que ustedes no han visto y que les voy a mostrar acá. Porque para que les haga sentido lo que estamos haciendo y quiero que vayamos chequeando constantemente, es que puedan tener claro qué ustedes se van a evaluar. Ustedes se van a convertir en gestoras. Y para convertirse en gestoras de inclusión, es importante que tengamos claro de partida cuál es el propósito de ser gestoras de inclusión. Y lo que nos indica Chile Valora como definición es que es un proceso y es que ustedes puedan gestionar, por eso son gestoras, gestionar el proceso de inclusión. Esta es la página de Chile Valora, se lo estoy mostrando tal cual. Gestionar el proceso de inclusión laboral, se lo voy a poner acá si quieren me siguen. Mm, 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 mm. Para que vayan viendo la página junto conmigo y vayan haciendo el clic junto conmigo. Ya, mientras que ustedes pinten, yo le voy a abrir la puerta a mi perrija. Ingresen ahí al link. Ok. ¿Ingresaron? Sí. Ya. Si ustedes se fijan, esto es tal cual como aparece en Chile Valora y esto es lo que pide Chile Valora que debe tener un gestor o gestora. Entonces, ¿qué implica? ¿Y cuál es el propósito? Gestionar este proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad dentro de la organización, de acuerdo con el enfoque de derecho y las normativas vigentes. Siempre vamos a tener esto con enfoque de derecho y la normativa vigente. Y acá dice que cuál es el ámbito ocupacional, ¿no es cierto? En el área de gestión de las personas, siempre está pensado para el área de recursos humanos y se desarrolla coordinando el proceso de inclusión laboral de personas con discapacidad,
se desempeña en organizaciones públicas o privadas que cuenten con más de 100 trabajadores, porque para eso está la ley 21.015, ¿no es cierto? Que nos recuerda que la ley 21.015, ¿qué nos dice? Eso es la inclusión laboral, que más de 100 Ujú. personas, tanto en una institución pública o privada, deben contar con el 1% con personas con discapacidad. Entonces, y después tenemos la ley del gestor o gestora, que es la ley ¿cuánto? 21.275. Ujú. Así es. Y por eso es que ahí se abre la figura del gestor o gestora, la 21.275, y dice que tiene que tener a personas contratadas con al menos el 1% de personas con discapacidad que sean asignatarias de la pensión de invalidez, independiente del régimen previsional en relación con el total. Acá nos dice cuáles son, entonces nos habla de que el contexto normativo, porque siempre en el contexto normativo se rige por cuál, por la ley 21.275, que es la ley de el gestor o gestora. Que recordemos que una de las cosas que hace es que cambia el código del trabajo. Y también nos señala que es importante que ustedes conozcan esto después, ustedes revísenlo con calma, porque no solo es a partir de esto que les van a hacer la evaluación, sino que esto es lo que ustedes van a tener que desempeñar. Entonces, más allá de que si doy el examen o no, porque esto es lo que me van a preguntar, es porque esto es lo que van a tener que ejecutar. Entonces, acá nos habla y nos detalla que tiene que estar en el área de gestión de las personas, nos dice que eso significa que tiene que existir la certificación de competencias laborales que establece la ley 20.267 y que está de acuerdo a lo que complementa lo señalado en la 21.015, para que veamos que no es chino mandarín, no están hablando de cosas que ya sabemos. Sí, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, que tenemos entonces, de acuerdo a lo que señala la ley 21.015, que es que las empresas con más de 100 trabajadores, y que además esto se enmarca en lo dispuesto de la ley 20.422, que sobre qué es de igualdad de oportunidades. Eso nos dice que garantiza la igualdad de oportunidades y que además asegura el ejercicio sin que nadie sea discriminado. Ahora, dice además que está el decreto 594 sobre condiciones básicas sanitarias ambientales en los lugares de trabajo. Esto también es importante que ustedes lo conozcan, pero no es, entre comillas, relevante del todo, sino que es importante que tengan claro que esto habla a partir de eso, de las condiciones sanitarias y ambientales en los lugares de trabajo. No es específico de inclusión, esto es para todas las personas. Entonces, después dice que la ley 21.690 refuerza la normativa de inclusión, eh, incorporando a las personas con pensión de invalidez en la cuota obligatoria. Entonces, viene a señalar esto. Después nos habla del decreto supremo. Bueno, dice que regula las medidas alternativas de cumplimiento. ¿Cuáles son las medidas alternativas de cumplimiento? Las de tercerización o de donación. Exacto. Y fortalece la fiscalización y la comunicación electrónica anual. Yo, ¿dónde comunico? ¿Cómo comunico? Por, ¿cómo se llama? Comunicación electrónica. Comunicación electrónica. ¿Y dónde lo hago? ¿A quién le reporto? A la ADT. A la Dirección del Trabajo. ¿Y eso cuándo lo hago? Todos los años en enero. Todos los años en enero. ¿Y qué tengo que señalar ahí? La cantidad de personas contratadas, eh, que hay un sector laboral Ujú. y no sé si El plan, las políticas, pues, ¿no? La planificación. exacto, la planificación. Entonces, todo eso yo lo tengo que comunicar y por supuesto tengo que dar cuenta del cumplimiento del 1% y si no, las medidas alternativas. Y si es que no cumplí con las medidas alternativas es por dos razones fundadas. ¿Cuáles son las razones fundadas? Que no se presentó ningún postulante ¿Ya? en la página, ay, se me olvidó, en la página, La Bolsa Nacional de Empleo. La planificación gracias, del empleo. BNE.
BNE. BNE durante 30 días continuos. Exactamente. Y o, O que el cargo, no, espérate. O que no se presentó un cargo que pudiera ser inclusivo. Que el cargo es muy específico, entonces hay que corroborar, o sea, se tiene que hacer como una investigación de que realmente la empresa cuenta con cargos con funciones muy específicas que no se podría justificar Claro, tener no. una persona con discapacidad. más que específico, porque pueden Ya, haber muchas cosas específicas, es que sea un riesgo eso. para la Eso, persona, eso. ¿sí? O para que yo les decía, o sea, no podemos tener en una flota de camiones una persona con discapacidad visual. Entonces, por las razones de la empresa, del quehacer de la empresa, o no podemos tener una persona en andamios limpiando vidrio si tiene una discapacidad motora que impida que pueda tener una buena sujeción, por ejemplo. No, por eso, claro, cuando dije que no hay un cargo que pueda ser para una persona, digamos, un cargo inclusivo, es porque está, y ahí viene la explicación que tú dices, ¿no? Que hay que justificarlo, po, que es el riesgo, Ujú. Pero en perfecto. el fondo está como bien difícil porque la variedad de discapacidades son muchas. O sea, la variedad de funcionalidades, de que Sí, sea Exactamente. claro. como Sí. para ninguna variación funcional sea apto el cargo. Es como- Y por eso es tan importante el análisis de puesto de trabajo, el APT, porque el APT nos va a determinar qué personas sí y qué personas no, sin hacer un proceso discriminatorio, sino que por seguridad. Claro. Entonces, el análisis de puesto de trabajo es lo que nosotros vamos a utilizar. Ok, entonces hasta acá, bueno, y también nos habla, estuvimos hablando de nada, y nos habla del decreto Supremo 44, que es sobre la gestión preventiva de los riesgos laborales en el entorno. Y aquí está el decreto 40 y 54 del año 69, donde se establece la identificación de los peligros, la evaluación de riesgos, todas estas cosas que están ya, para que las personas puedan estar en condiciones de seguridad. Todo esto es en ámbitos generales y normativos de lo Ale, que me hace entró un una. gestor. Sí. O sea, es que con respecto de lo que estábamos hablando recién, de que el Ujú. cargo es muy específico, o sea, eh, eso es dentro de los 30 días que yo tengo publicada el aviso, las personas que No, postularon teniendo discapacidad no quedaron porque eran justo las discapacidades que no servían, así como que eran incompatibles. no, son cosas absolutamente independientes. Ah, ya, Puede que ocurra en ese periodo, o puede que no ocurra en ese periodo, porque a lo mejor yo tengo una persona con discapacidad y me doy cuenta que la persona con discapacidad que tengo la estoy exponiendo a un riesgo y ya a lo mejor la tengo dentro de mi planta. O puede ser que esto sea efectivamente mientras que estoy haciendo un proceso de reclutamiento, pero no debiera postular una persona si yo ya estoy advirtiendo, no contrato personas, o sea, estoy señalando más que no contrato cuáles son las características del trabajo y que por lo tanto, por el riesgo que esto significa, una persona con X eh, funcionalidades no puede estar dentro de este proceso. O sea, Si, por mi ejemplo, pregunta era, porque por ejemplo yo puedo decir, no, es que no sé, pues ya, manejo camiones, no pueden haber personas ciegas. Y digo, ya, pero podría haber una persona sorda, podría haber, no sé, o hipacúsica, o podría haber, no sé, pues, suponte otra discapacidad. Entonces, ahí el sistema que hace, obliga a a la empresa a seguir buscando, no es razón sí, suficiente. o Eso sea, pienso yo, depende, porque al final casi nunca depende. se cumplía ese dato. Depende porque para eso yo tengo que entregar un informe. No es que a mí se me ocurrió nomás. Tengo que entregar un informe por un especialista, en este caso prevencionista de riesgo o un terapeuta ocupacional, y eso es Sí, firmado por el representante legal y por la gestora de inclusión o gestor de inclusión. claro. Entonces, no es que a mí me tincó que esta cuestión puede que no lo haga cualquier persona. No, yo tengo que justificarlo y eso tiene que ir con un informe. Y eso va Claro. de la mano del análisis de puesto de trabajo. Ahora, el otro día estaba viendo, a mí me gusta ver coreanas para distraerme. Y estaba viendo en Corea, a propósito que tú señalaste el tema de la hipoacusia,
de una persona que tenía una discapacidad auditiva que estaba conduciendo. Nosotros todavía no tenemos como toda esa tecnología, pero lo que hacía era que en el taxi atrás tenía para que tú le escribieras a la persona. Entonces, ¿dónde ibas? Y le dejabas así como en el Uber, en el fondo, el planito y la persona sabía y después te daba el y no le afectaba. Ahora, una persona que tiene una discapacidad auditiva es igual un riesgo, salvo que esté con algún audífono, porque si no escucha, por ejemplo, el paso de un tren, Una es igual a bocina, La o una bocina, bocina. claro, una O, bocina de advertencia. claro. Sí, entonces es claro. un riesgo. El- O claro, sea, más que tiene nada que yo ver ciertos pensaba, grados. se supone que la empresa tiene que hacer un esfuerzo de encontrar alguna persona Sí, idónea para el cargo. Entonces, sí, yo digo, ya, este cargo filtra la mitad de las discapacidades existentes. Pero hay otras personas con otras discapacidades que podrían exacto, entrar, pues. Entonces, por supuesto. por eso decía, como en qué momento la empresa puede argumentar eso de manera válida, si en realidad siempre está la posibilidad que le digan ya, pero siga buscando, porque personas hay. Como que no sé. Sí, pero por Por eso ejemplo, preguntaste en quizás dentro minería, de un plazo o algo así. sí, no, no, no. No es que tenga que buscar eternamente. O sea, yo, por ejemplo, en minería, en faena, desarrollar cualquiera de los tipos de discapacidad es complejo que se sumen. ¿Por qué? Porque si es una discapacidad auditiva o una discapacidad visual, imagínate cuántos accidentes han habido de estos camiones que son gigantes y que he pasado por arriba de camionetas. Entonces, no puedo tener una persona con discapacidad. Los espacios además son muy reducidos entre la línea por donde tienen que pasar y todo es como justo. O sea, no puede ser una persona con discapacidad auditiva, no puedo tener una persona con discapacidad visual, no puedo tener una persona con discapacidad intelectual, porque eso podría significar también que esté en riesgo por la razón de la faena, es por las razones de todo esto. O una persona con una discapacidad psíquica que a lo mejor por el estrés que significa, porque veamos que también las personas que están en minería en general están expuestos a una situación de estrés de que tienen que estar durante, hacer turnos, que entonces no son las mejores condiciones. Yo ahí, por ejemplo, es más complejo el poder contratar a una persona con discapacidad, con cualquiera de ellas. Si estamos hablando de una persona con una discapacidad física o una discapacidad motora, también es complejo. Con una discapacidad visceral ni hablar, porque la persona por la altura, por el ejercicio que eso representa, ¿no es cierto? O sea, ahí ya como que te abarca muchas de las Podría ser discapacidades un y es ejemplo. complejo. Claro, pero a ver, igual ahí, no sé, la empresa no tiene solo faenero. No, 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 pero O sea puede que que a eso lo estoy mejor pensando como tenga que una no es oficina. tan simple, claro, no es tan fácil cumplir con ese requisito. Como, No, Ayer, no, no. estoy tratando de pensar en una ayer, empresa que realmente no pueda contratar a nadie y que ese argumento válido, está difícil. es difícil, Bárbara, y ayer estuvimos un poco hablando de eso, de cómo para hacer un aporte de lo que hablamos en la clase de ayer, a propósito del currículum ciego y a propósito de que tú tienes que poner en el, digamos, en el análisis de lo que tú necesitas, y si la gente postula, es porque debería tener la capacidad para poder hacer ese trabajo a través de un currículum ciego. O sea, yo creo que ese es como el primer filtro. ¿Te acuerdas, Ale, que eso lo hablamos ayer? Que quizás el currículum Claro, ciego, claro, una persona, si yo, a ver, si el cargo requiere, por ejemplo, trabajo en escritorio y hay alguien que ciego que te dice que puede hacerlo, y ahí vienen todas esas, son muchas sutilezas que hay que ir viendo, pero lo que yo entendí ayer, que el currículum ayuda mucho cuando tú das el análisis del cargo, el puesto del cargo, las personas que se presenten trabajo. se supone que deberían cumplir Sí, los pues. requisitos para ese cargo. No sé si lo digo bien, Ale. Sí, pero ahí es más Sí, amplio, porque es el análisis de puesto de trabajo, porque el análisis Claro. de puesto de trabajo no va a hablar de los factores funcionales, no va a hablar de los requisitos del cargo, nos va a hablar de todo eso. Por lo mm, tanto, claro, pero como, tal como no es fácil, porque llegar a las razones fundadas por cualquiera de estos dos motivos, o sea, es más fácil decir, bueno, no se presentó nadie, no tengo Claro. sí, pues, vacantes, porque claro. efectivamente es más fácil que eso ocurra, que decir que
las razones de mi empresa, porque puede ser, bueno, ya administrativo, pero usted tiene una oficina y puede hacer la persona teletrabajo. No todo, como dices tú, es faena. Claro. Entonces, pero para Mm. eso yo tengo que hacer un informe y el informe tiene que estar Sí, pues, fundamentado. Ahora, si las claro. únicas Yo personas que son el pensaba, gerente y la persona de recursos humanos que ya están contratados, yo no voy a despedir gente para contratar a alguien. ¿Te fijas? no, claro, sí. No lo pensaba así Entonces, como, y lo pensaba incluso desde la perspectiva de la persona con discapacidad, así como que dijera como argumento en favor de las personas con discapacidad, es como en realidad la empresa siempre le podría contraargumentar que no tenga una política general, pues como ya, un año sin persona con discapacidad, el segundo año de nuevo, y abren postulaciones y de nuevo es como, alguna vez se va a liberar un cupo en donde pueda entrar una persona, pues. Entonces como que de ahí ya se les van ah, cayendo los sí, argumentos. es más difícil de argumentar y por eso es que se Sí, trata de cumplir con el 1%. Ok, sí. seguimos. Entonces, todo esto es lo que nos indica que tiene que hacer un gestor o gestora. Si ustedes marcan este PDF les va a sacar todo lo que está aquí. Pero si se fijan, estas son las UCL o las unidades de competencia que ustedes se les va a evaluar y con las que tienen que cumplir, que se les ha estado reiterando constantemente. Coordinar el diagnóstico, hacer el plan de inclusión y las acciones de capacitación. Esas son las tres UCL. Yo se las resumo porque acá dice coordinar un diagnóstico de inclusión laboral de personas con discapacidad en la organización de acuerdo con enfoque de derecho y normativas vigentes. Esto se repite siempre. Tiene que ser siempre según el enfoque de derecho y normativas vigentes. Si se fijan, eso está. Y va, bueno, acompañado todo de esto de inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero lo importante es que ustedes se acuerden de que es un diagnóstico, el plan y las acciones de capacitación. Esas son las tres unidades. ¿Y cómo voy a saber yo? Ok, yo pincho acá o pincho aquí, cualquiera de las dos, ustedes lo pueden ir haciendo, y les aparece la primera UCL, que Mm. también ustedes la pueden descargar completa a través de este PDF. Se las puedo mandar ahora, pero también la pueden revisar ustedes. Sí, sí. Esto es el coordinar el diagnóstico. ¿Y qué es lo que implica esta unidad de competencia? Que tenemos que desarrollar ciertas actividades clave, y en este caso es la que tiene más actividades clave, por si acaso, que primero es indagar los antecedentes vinculados con la inclusión laboral, porque hacemos el diagnóstico. Y para poder hacer el diagnóstico, yo tengo que primero ver todos los antecedentes que hay en la empresa, en la organización. Después tengo que realizar una sistematización de todo lo que encontré. Después tengo que, toda la información, después tengo que realizar una sistematización de los procesos de gestión de las personas. Vamos a ir viendo cada uno en detalle para después construir el informe que me dé cuenta de qué es lo que recogí en este diagnóstico. Esto es para que vayamos teniendo claridad de qué es lo que tenemos que saber. Y me gustaría que, como todavía nos quedan algunas clases, ustedes puedan decir, esto yo creo que estoy más débil y que necesitamos reforzar. Esto lo manejo. Porque hay conceptos que son de recursos humanos y que a lo mejor ustedes lo manejan, que no es necesario que lo reforcemos y nos centramos solo en las otras cosas. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, cuando hablamos de indagar los antecedentes vinculados con la inclusión laboral, es que yo voy a recopilar todo lo que exista, y aquí hacemos la recolección documental, en materias de inclusión laboral. De acuerdo a, siempre nos sale al procedimiento de trabajo, las normativas vigentes. Después, protocolos de inclusión laboral, revise si es que existe, porque puede que no exista y ustedes lo vayan a instalar. Pero si existe un protocolo, ¿cuál es ese protocolo? Después, ¿cuáles son los actores internos y externos que son clave en este proceso para que yo los identifique? Aquí no hago nada con los actores, pero sí tengo que identificar. Entonces, cuando hablamos de los actores claves internos y externos, ¿a qué nos referimos? O sea, me imagino que, por ejemplo, no sé, por los de recursos humanos, los ¿Ya? trabajadores, los Ujú. jeques. En el caso de externos, supongamos que los clientes, los proveedores, no sé. Depende Ya, del... los clientes. Ujú.
sea, depende del lugar, pero en el fondo todas las personas con las que la empresa interactúa hacia afuera, pero que sean como claves para su funcionamiento. Exactamente. O sea, pero, y ojo también, podemos incluir dentro de este proceso, porque estamos hablando de inclusión, a la Bolsa Nacional de Empleo, a CENSE, a la UMIL, Ah, como podemos incluir instituciones también. como instituciones, pueden ser OTEC a las que yo les voy a pedir capacitaciones, puede ser además alguna fundación con la que yo voy a hacer incorporación e intermediación laboral. Entonces, todos esos que son actores externos y que también hemos ido revisando. Después, los ajustes razonables implementados son identificados dentro del diagnóstico. ¿Cuáles son los ajustes razonables? A todo lo que haya que adecuar según las personas que están trabajando en ese puesto de trabajo, de acuerdo a las necesidades que tengan. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los ajustes razonables, hablamos de todos los apoyos que puede requerir la persona para, y aquí es súper importante que lo tengamos en consideración para poder desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones, en igualdad de oportunidades. Entonces, los ajustes razonables nos permiten equiparar la cancha para que la persona pueda estar trabajando al igual que el resto de las personas. Después, vemos si tenemos ajustes razonables y los identificamos. Si no tenemos personas contratadas con discapacidad, en situación de discapacidad o con pensión de invalidez, lo más probable es que no tengamos ningún ajuste razonable porque todavía no estoy preparada. Porque cuando yo hago los ajustes razonables, ¿en qué momento los implemento? Al contratar a la persona. Cuando contrato a la persona, porque lo adecuo a la persona que estoy tratando. Si no Cuando he son contratado a Claro, contratados. nadie, son estándar por si acaso. claro, o sea, no creo que les autoricen tener un set de baterías de distintas cosas. O sea, es más complejo, ¿cierto? Oye, Después, pero las medidas, ¿sí? no, que, sabes que estaba pensando que esta forma de describir las tareas, que es como yo me imagino que sería ideal que estuvieran todo el puesto de trabajo descritos. Yo nunca he visto que esto esté en alguna parte, pero si esto está así de descrito, es mucho más fácil implementar ajustes razonables que si yo no tengo nada descrito, o sea, en el fondo, si yo no conozco exactamente todo lo que tiene que hacer la persona, ¿cómo voy a saber si está en igualdad de condiciones? ¿Cómo voy a saber qué es lo que tengo que ajustar o no si no tengo un nivel de detalle así? Pero esto yo nunca lo he visto. Yo no sé si, a lo mejor la Tamara que trabaja en esto, no sé si tú tenés más como experiencias con estas cosas Poco, que le hayas la visto que verdad, estén aquí descritas, ¿no? O sea, poco. Tamara, O en tu ideal, pero empresa, ¿hacen análisis de puesto de trabajo? Partamos por ahí. Según yo sí. Se O sea, yo no supone que estoy ¿Ya? como tal dentro como del equipo de reclutamiento ni nada, pero yo como tengo entendido que sí. La verdad es que no, pero no sé si es como una práctica tan habitual, como derechamente, como ya esta es la función y listo. sea, porque Que Oye, hay el perfil sí, de cargo. sí, pues, esto listo, no se acabó. está, esto debería estar, no sé, pues la persona que postula un trabajo debería enterarse de esto para poder revisar si postula o no postula el cargo. Si no, al menos una vez que me contratan, que me pasen esta hojita y diga, ay, esto es todo lo que tengo que hacer y esto es lo que se espera de mí. Esto no existe, así yo nunca lo he visto. En los libros lo he visto, Sí, en pero los es importante manuales. que ustedes manejen cómo hacer un análisis de puesto de trabajo, porque eso Claro. les va a dar la pauta de todo el resto. Les va a dar la pauta para hacer la contratación, les va a dar la pauta para hacer los ajustes razonables y les va a Sí. dar la pauta de todo lo que necesitan para. Entonces yo quiero fundamentar que no puedo contratar, tengo una vacante y la única vacante que tengo es riesgosa para la persona, tengo que tener entonces desarrollado un análisis de puesto de trabajo. Entonces, todo esto es la base de. Ok, ya sabemos qué son los ajustes, tenemos claro cuáles son la información que tenemos que recabar, si tenemos protocolo o no tenemos protocolo. No sé si, Tamara, tú tienes algún protocolo dentro de tu empresa de inclusión. Estamos trabajando en ello.
De hecho, como aún no, sí, como aún no tenemos, aún no somos 100 y aún nada, como la idea es terminar el curso y todo, y ahí poder aplicar ya política, protocolo, sí, en fin, ya con Perfecto, todo porque avisado. cuando hagamos el diagnóstico tiene que quedar claro cuál, si es que existe un protocolo y si no existe, después vamos a tener que señalarlo entre el diagnóstico para poder plantearlo como una de las medidas a realizar. Sí. Claro. Después, los actores claves internos y externos ya lo sabemos, los ajustes razonables, ¿no es cierto?, que implementamos una vez que se contrate y que son los apoyos que van a permitir que la persona pueda trabajar en igualdad de condiciones que el resto y garantizando la igualdad de oportunidades. ¿Y eso en base a qué? Los ajustes razonables, ¿en qué ley están? ¿Dónde están Bueno, no definidos los ajustes razonables? La 20.422. Exactamente. Muy bien. me acuerdo. Ok. Sí. Después tenemos las medidas de accesibilidad universal de los entornos laborales. ¿Cuáles son las medidas de accesibilidad universal? Debería ser, por ejemplo, tal vez rampa si se necesita, o la huella podotáctil, cosas así, ¿no? Ya, Pero también sé como accesibilidad medidas que, universal. eso, que cumplan con las características de los diseños universales, Eso. como de accesible, simple, no sé, todas esas Y, la, características que y las medidas para los eh, pasillos, el Que tema sean vestimenta. accesibles universalmente. ¿Eso? eso, la del dibujito de colores, Donde están todos la los de monitos, la colores que estaba. embarazada, sí, donde están todos los No, monitos, todos, la de todos. la característica de universalidad, pues, espérate, que era así como que el acceso no, que las cosas sean simples de usar, por ejemplo, como eso, po. Que sean simples de usar, que sean accesibles, que no requieran demasiada como trabajo. Pucha, yo no Que noto. esté despejado, que, claro, que esté a la altura. Sí, Ya. Pero ahí, el ¿por qué es lenguaje. importante que tengamos claro qué es la accesibilidad universal? Que todas las personas, sin importar las características, las condiciones, y que es lo que está hablando, que todos los Ujú, mojojojos, las calilas, Por todos eso, puedan todos los participar. monitos. Todos. exacto. Discapacidad, edad, contexto, etcétera, que puedan acceder, comprender y utilizar todos los entornos, los productos y los servicios y las comunicaciones en igualdad de condiciones. Sí. A eso Aquí nos referimos cuando hablamos de accesibilidad universal, ¿sí? los tengo acá, los principios de diseño universal, eso está preguntando, ¿no? O sea, Son, como que en el fondo las medidas es que, cumplan con ojo, estos la principios accesibilidad universal no es lo mismo que el diseño universal. ya. La Pero, accesibilidad es que yo pueda, tal como dice la palabra, acceder, que todas las personas puedan acceder, comprender sí, y utilizar ciertos entornos, que yo pueda ir a una plaza y tenga cómo acceder a esa plaza, que tenga que el producto, que en el ya. fondo, porque claro, yo accedo a la plaza, pero a lo mejor no me puedo sentar porque la silla, o la silla, no hay silla en la plaza, pero que las bancas a lo mejor no son adecuadas porque hicieron una de un arquitecto súper famoso y resulta que no son cómodas para nadie. Una persona embarazada, para una persona mayor, no son cómodas para una persona con discapacidad, no se puede sentar finalmente porque si no, no se levanta más. Entonces, que los entornos, que los servicios, que los productos y que las comunicaciones las podamos utilizar en igualdad de condiciones todas las personas independientes de quién sea. De su Eso es condición en el accesibilidad fondo, universal. ¿Mm? de su condición, Claro, independiente de la Sí. condición. pero me imagino ¿Sí? que en el fondo para lograr esa accesibilidad universal, yo puedo utilizar el diseño universal. Sí, claro, eso es parte Ya de eso. la... O sea, como que ahí sí, se relaciona. Cambio decía ahí se así, relaciona. Pero la medidas de accesibilidad seguridad es, bajo el esfuerzo físico, sí. para que sea accesible universalmente, es una condición que tienen que cumplir todos los entornos, Claro. los procesos, las comunicaciones, los productos, los servicios, Mm, y que lo puedan utilizar todas las personas. Y aquí es clave, de forma segura, de forma autónoma,
vale decir, yo no necesito que alguien me ayude a sentarme en este espacio y de forma cómoda, Claro. segura, Entiendo. autónoma y cómoda. ¿Ya? Que todas las ¿Cómoda? personas podamos utilizar todo lo anterior, los productos, los Segura, servicios, autónoma y cómoda. ¿sí? Esas son las medidas de accesibilidad universal de los entornos laborales. Por eso cuando nos habla de accesibilidad universal, claro, recuerden que hablamos de la ruta de accesibilidad, ¿se acuerdan? No se acuerdan. No, yo no me La ruta de acuerdo. accesibilidad. Una, una ruta accesible. Y eso implica desde que la Ah, persona se baja sí. en el Ah, paradero sí, sí, Hasta que ingresa a su puesto de trabajo. sí, hasta que llega a su puesto de trabajo. sí, Entonces sí. yo tengo que tener una ruta accesible, que el paradero, si tengo o no tengo, toda esa ruta de accesibilidad. Y cuando Las hablamos de la primeras tareas accesibilidad que universal, hicimos. ujú, Sí, sí. Sí. entonces, si tengo semáforo, si no tengo semáforo, porque eso permite que yo pueda trasladarme con comodidad, que sea seguro, porque si yo no tengo un semáforo que no sea audible o que no tenga a lo mejor, no estén funcionando las luces y solo sea audible, pues no es riesgoso para una persona. Entonces, las huellas podotáctiles, sí, claro, eso nos brinda seguridad, eso brinda que la persona pueda desplazarse y saber de forma autónoma dónde tiene que parar, dónde tiene que dónde puede seguir avanzando, etcétera. Entonces, y eso también cuando hablamos de la accesibilidad universal está establecido dentro de la ley 20.422. ¿Ok? Claro. No, quedamos claros porque quiero que cuando ustedes vean esto, se den cuenta que esto no es chino mandarín y tampoco es español antiguo, que podemos y que la información la tenemos, que a veces decimos, ay, pero esto, ¿por qué es distinto? Todo esto lo hemos ido revisando, pero quiero que lo veamos desde como lo ve Chile Valor. Entonces, tenemos dentro de la accesibilidad universal, la accesibilidad física, ¿no es cierto? La accesibilidad digital y la accesibilidad comunicacional y también la cognitiva, en un lenguaje simple, ¿no es cierto? Todo lo que nosotros podemos eh, considerar. Cuando hablamos del diseño universal, el diseño universal tiene 7 principios. Cuando hablamos de accesibilidad universal, pensemos, y nosotros hemos hablado más bien de tres, la accesibilidad comunicacional, ¿no es cierto? Para que la persona, si está en una capacitación, por ejemplo, o si lo que yo les decía de estas conferencias de prensa que tiene, ya no es la ONEMI, eh, bueno, el organismo de emergencia, que no me acuerdo con qué ex ONEMI, que tiene que tener una persona, un intérprete de lengua de señas, porque si no, ¿cómo se entera? Entonces, tiene que existir dentro de la accesibilidad universal, la accesibilidad comunicacional, la accesibilidad cognitiva, pensando en que sea algo simple, que sean instrucciones claras, pero eso también va de la mano con la accesibilidad digital, que eso también lo hemos conversado, que el que, por ejemplo, los videos tengan subtítulos o que tengan también un lenguaje claro, que las páginas sean, si no tengo un lector, que sea lo más amigable con un solo clic, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la accesibilidad física es la más conocida, porque ahí sí tenemos rampas, sí tenemos barreras, todos los espacios que hemos estado revisando, los ascensores, los baños, todo lo que está relacionado con la urbanización y que permite que la persona pueda transitar sin ninguna dificultad. Incluso yo les decía, las puertas, recuerden que si es el peso de la puerta, no solo para las personas con discapacidad, una mujer embarazada, una persona mayor, Adulto o sea, mayor, claro. claro, que pueda efectivamente acceder a los espacios sin que eso le signifique el que se pueda caer por estar haciendo fuerza, que lo pueda hacer de forma autónoma, que no tenga que esperar que alguien llegue para que le abra la puerta. Entonces, eso es accesibilidad universal. Entonces, Ale pregunta, perdón, ¿sí? pregunta. Ayer hubo una primera cadena nacional de nuestro presidente de la República, ¿cierto? Y yo Ya vi no un la vi, pedazo. pero No, no, espérate, pero mi pregunta es, yo vi un pedazo y no había traductor de señas, no había subtítulo
Y más encima esto estaba grabado. Entonces, si ya desde la autoridad de un país no hay un accesible, o sea, me llama mucho la atención que desde la autoridad, no importa, sabemos, no vamos a echar en la cosa política, pero estoy hablando de comunicacionalmente, no había lenguaje de Es una señas, no pésima había señal. subtítulos. Sí, Eso, entonces como si ya estamos, imagínate, nosotras queremos predicar y evangelizar sobre esto, pero no tenemos ni, no pasa, no ocurre en lo primordial de nuestro estado. Perdón, solo un comentario, chicas, ¿no? Pero no sé si lo vieron, pero a mí me llamó eso mucho la atención, porque como tú dijiste, se agudiza el ojo, ¿no? Y es un Y, mensaje que se entrega también a la ciudadanía, pues, de claro. quiénes caben y quiénes no. Pero Quiénes fíjate, es que lo que llama la atención es que esta cuestión fue muy cortita, muy precisa y estaba grabada. Entonces, tuvieron el tiempo como para hacer todos esos ajustes y sí, no lo claro. hicieron. Entonces, insisto, ahí te dice algo también, pero a modo de comentario, Ale, perdón. Sí, no, está bien. Pero es que eso habla del desconocimiento respecto de lo que es la inclusión, porque efectivamente debiera ponerse atención. Ahora, también recordemos que desde no solo sino que, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos o si nos vamos a Argentina o si nos vamos a encontrar que hay ciertos gobiernos que determinan que las DEI, que son las diversidad, equidad e inclusión, no son relevantes y no No, están sí, yo pensando sé. en todas las diversidades, sino que el resto de todas estas personas, todas estas diversidades se tienen que adecuar. De hecho, Entonces, yo no creo que sea, en este caso no es un tema de no saber. Es un tema, tú dices, con intención. Es que ha sido como lo que han ido transmitiendo estos grupos, como que esto no es relevante, entonces se le resta Sí, presupuesto, se le resta todo. sí, lo único, o sea, mi único, lo que yo quería como mostrar es que se nos hace súper difícil este y trabajo si claro, ya desde, es todo mi comentario, ¿no? Que se nos hace, Ale, mm, súper difícil. Esto es muy lindo, es muy Sí. hermoso. Yo estoy fascinada con esto, pero cuando veo eso, digamos, desde la autoridad en cadena nacional para todo Chile. O sea, lo encuentro, mm, y yo ahí digo, chuta, yo preocupada el semáforo de la esquina, ¿cachai? O sea, es sí, súper pero por otro difícil, lado, perdón. sí, absolutamente, comparto contigo. Ahora, eso también tenemos otras señales, por ejemplo, que los festivales de Viña últimamente han incorporado intérpretes de lengua de señas, incluso cuando está el humorista o las bandas, y le han puesto harto color y quienes son intérpretes de lengua de señas han estado marcando harto la pauta en la agenda nacional. Entonces, no me parecería extraño que ahora empiecen porque a propósito de la polémica que hubo hace un tiempo atrás, que fue con una ministra, que la ministra encontró que la intérprete de lengua de señas, para ser transversales los gobiernos, digamos, y no Sí, entrar sí, en el sí. tema político, que la ministra le está, la intérprete le estaba restando cuadro dentro de la imagen. Sí, me acuerdo, perfecto. Y lo que hizo fue que la intérprete fue y se puso delante de nuevo, porque estaban hablando de un tema de seguridad nacional y que estaban hablando del tema de los incendios, no podía la intérprete de lengua de señas quedar atrás, porque si no, ¿cómo la iban a ver? Porque ella estaba comunicando. Exacto. Entonces, eso marcó un precedente y también luego de eso hubo una seguidilla. Bueno, mi algoritmo a mí siempre me está mandando cosas de inclusión, pero hubo una seguidilla de cosas que fueron generando los intérpretes de lengua de señas, donde señalaban que efectivamente tenían que estar no solo en estos espacios, sino que en todos los otros espacios. Entonces yo esperaría que esto también empezara a marcar la pauta y que dijeran, bueno, queremos estar en estos espacios, necesitamos estar en estos espacios, porque la gente también es parte del país y, y existen distintas formas en que necesitamos comunicarnos y tenemos que validarlas todas, porque también son ciudadanos, ciudadanas de este país. Entonces, yo me imagino que es algo que debiera, no tan tarde, porque ellos no desde una lógica política, sino que o sea, sí política, pero no partidaria, desde una lógica de política pública, tenemos que hacerlo presente, han estado levantando eso. Yo esperaría que esto fuera solo Cambiando. ocasionalmente que fuera cambiando, pero por Sí. supuesto que esto sí lo hace más difícil,
claro que sí, Sí, pero solo lo quería comentar porque insisto, me llamó mucho, mucho la atención, mucho, o sea, como, así ujú, como, ¿te los fijas? mensajes, Sí, ¿sí? mucho, mucho la atención. Sí, Comentario. claro. Gracias, Ale. Ok, ya. Accesibilidad universal en los entornos laborales, estamos claros. Después tenemos antecedentes sobre la inclusión de la organización son clasificados. Todo lo que yo tenga, todo lo que se haya hecho. Hemos hecho distintas postulaciones, hemos hecho a lo mejor, no sé, hemos participado en un fondo de Senadi, hemos hecho, esto es lo que se ha hecho en términos de reclutamiento para que sea inclusivo, todo lo que podamos recabar en términos documental. Y todo esto, aquí se señala, según los registros internos. Después nos dice que tenemos que realizar la sistematización de toda esta información vinculada en materia de inclusión laboral. Pero nos dice que en función de los antecedentes que hemos recolectado, tengo que estructurarla, tengo que analizarla y debo ver si las condiciones están verificadas o no de accesibilidad. Porque a lo mejor me dicen, no, si cumplimos con la accesibilidad universal, pero yo tengo que chequear que efectivamente, por ejemplo, si hay una rampa como me están diciendo, que la rampa cumpla, que no sea un nuevo Rafalín que acaban de inaugurar en Fantasilandia, que tengamos que las condiciones que efectivamente, si estamos hablando de que el baño es un baño accesible, que efectivamente sea accesible, no, si esto está en norma, tenemos que ir chequeando, porque de ustedes va a ser la responsabilidad después. Entonces, la caracterización de las personas con discapacidad. Una vez que se contratan personas con discapacidad o yo tengo personas con discapacidad en la empresa, tengo que tener su caracterización. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? ¿Qué grado de discapacidad tiene? Tengo que tener toda esa claridad. La credencial, si es que es una persona que tiene una discapacidad visceral o cualquier otro tipo de discapacidad y que requiere salir, yo tengo que tener esa información. Eso no es para compartir públicamente. Recordemos que aquí existe un resguardo ético y que tengo que ser absolutamente confidencial y la persona de recursos humanos y la persona de operaciones que lo requiera para poder entregar los ajustes razonables va a ser quienes se van a enterar, pero el resto, si es que la persona no lo quiere comunicar, no es mi pega hacerlo. Y, Ale, ¿cómo se hace ese trabajo? Porque en el fondo estábamos aprendiendo que no hay que preguntarle a la persona, oye, ¿y tú qué te pasa? ¿No? No se le puede preguntar directamente. Se le Ujú. pide el carnet donde nos acredite. Y si la persona no tiene el carnet, ¿cómo hacemos nosotras esa pega? Sensibilización, todo es sensibilización. Pero con la persona que contratamos para tener esa información. Ah, es que si la persona entró y nos dijo que era una persona con discapacidad, efectivamente yo lo que hago es que le pido toda la información correspondiente y le hago el requerimiento de que nos muestre la credencial de discapacidad para poder Esa es la dejar sus antecedentes ahí. Ahora, puede que la persona también lo haga declarativo, pero en general la credencial de discapacidad no es tema. Si es que entraron y lo señalaron y es parte del cupo. Ahora, si es una persona, nosotros nos dimos cuenta que entró una persona con discapacidad, pero no lo ha señalado, tengo que motivar y sensibilizar para que las personas se sientan en confianza y pueda declararlo. Para eso, probablemente yo pueda tener más de una persona con discapacidad que no lo ha señalado y tengo que invitar, como te digo, a través de la sensibilización para que se sienta con la tranquilidad de que va a tener una acogida, dar mensajes claros en ese sentido. Si es que no ha tramitado la credencial, yo tengo que entregar, por lo tanto, información de cuáles son los beneficios que tiene el tramitar la credencial. Entonces, hay una etapa que tiene que ver con sensibilización y otro con informar, porque hay personas que por desconocimiento no lo hacen. Y Mm. creo que usted, la Francia lo señaló, que ella estuvo años sin hacer la credencial de discapacidad. Se los comentó, ¿no? Sí, algo. Sí. Claro, ella, la Fran tiene una discapacidad, es una persona con discapacidad, y ella hasta, no sé, yo creo que 10 años atrás recién, no, ya sí la edad que tiene, pero por supuesto que Ujú. tiene, hoy día estuvo cumpleaños, pero, Ah, eh, de- pero en ese proceso ella estuvo mucho tiempo porque decía, si no, yo le voy a quitar el cupo a una persona
Y no tiene que ver con eso, son beneficios que te otorga el Estado y que, por ejemplo, permite que tú puedas tener ajustes razonables. Y si yo no señalo que soy una persona con discapacidad, yo no puedo tramitar un ajuste razonable. Esa era mi pregunta, porque yo creo que hay muchas personas o que no lo dicen o que no lo aceptan, y ahí, ¿qué hago yo como gestora de inclusión? Porque sería mi responsabilidad, ¿o no? Sí, claro, como gestora de inclusión tú lo que tienes que hacer es invitar y dar cuenta, sensibilizar e informar respecto de que, y dar además claros mensajes de que tú tienes una modalidad inclusiva, que la búsqueda no es de identificar para discriminar o para eso hacer alguna variación, sino que por el contrario, para poder entregarle los beneficios que esto le corresponde. Mm, Entonces tenemos que hacerlo en positivo para que las personas se motiven a estar en este proceso. mm. ¿Sí? Ok, Entonces hacemos la gracias. caracterización. De nada. Hacemos la caracterización de las personas con discapacidad. Después nos dice que tenemos que realizar la sistematización de los procesos de gestión de personas con discapacidad. ¿Y esto qué incluye? La adecuación a los procesos de gestión de personas son propuestas. ¿Cuáles son las adecuaciones que se han hecho en los procesos de gestión de personas? En recursos humanos. ¿Qué hay? El análisis de puestos de trabajo es supervisado. O sea, ustedes tienen que supervisar, por eso les digo, es súper importante que sepan cómo hacer, porque ustedes tienen que supervisarlo. Los equipos de trabajo y supervisores son identificados. Yo tengo que saber dónde voy a identificar, dónde está cada quien dentro de la estructura, cuál es el organigrama, dónde tengo personas con discapacidad y por lo tanto cuál es su equipo, cuál es su jefatura, porque no podemos esperar, recordemos los ejercicios que hemos realizado, esperar, no sé, 2 meses para darnos cuenta que a lo mejor la persona no está haciendo, integrándose en el equipo o que la jefatura no le está dando instrucciones y no le está considerando. Después, las vacantes son cuantificadas. Esto significa que yo tengo claro qué puestos son los que se pueden concursar para que las personas puedan participar. Después, la oferta laboral es propuesta. Y esto tenemos que considerar que después la voy a publicar. ¿Dónde la publico? En la Bolsa Nacional de Empleo. Y Y también en en todos los otra. otros portales, pero primero en la Bolsa Nacional de Empleo. Eso, IRS. 30 días. ¿Y qué características tiene que tener? Que sea un aviso que hable de que es inclusivo, porque que es un puesto de trabajo donde ¿Ya? está adherido a la ley, qué sé yo, 20.422 universal de accesibilidad, 21.015, o 21.015, sí, pero ¿sí? que La es ley de un, inclusión. que es un puesto de trabajo inclusivo. Ujú. Que Entonces, esté yo lo que puedo bien señalar, descrito. ¿sí? O sea, que esté bien descrito de acuerdo como a esto que estábamos hablando recién, pues, del conocer bien el Ujú, puesto de trabajo, para que la persona pueda identificar a qué se va a enfrentar si postula ese trabajo. ujú. Eh, y eso. Ok. Yo lo que busco es atraer el talento. Por lo tanto, Mm. yo puedo hacer una declaración en la que indique que recibimos talento en todas las diversidades. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que considerar? Que esto buscamos atraer talento a través de nuestro aviso, porque aquí es donde vamos a captar a las personas. Después tengo que reducir sesgos a través del aviso, tratar de que no exista ninguno y cumplir con la normativa. Y eso implica que yo tenga un lenguaje inclusivo y accesible, que sea claro, que no tenga ningún tipo de discriminación y yo ponga se busca persona tanto, ¿qué es lo que estoy buscando? O se busca profesional de, se busca técnico, técnica, más que, por ejemplo, un ingeniero joven, porque ahí ya estamos haciendo. Entonces, Y de buena señalar que presencia. con buena presencia, ¿no es cierto?
evitando los tecnicismos. No tenemos que hacer un lenguaje muy leguleyo, porque si no, esto también. Excluir, centrarnos en las funciones que va a desempeñar, en las competencias que tiene que tener y no los requisitos excluyentes. ¿Se acuerdan cuando revisábamos los avisos? Como por ejemplo, excelente presencia, entre 25 y 35 años, el que sea sin discapacidad y señalar las funciones concretas que va a realizar. Y otra cosa tengo que considerar que yo puedo hacer la declaración explícita de la inclusión. Se realizará además los ajustes razonables en caso de ser requerido por la persona. Tenemos que señalar que estamos disponibles y que esto se enmarca dentro de la ley 21.015, que es de inclusión. Entonces, yo puedo señalar cuál es la ley 21.015 o solo puedo declarar. La accesibilidad también. Yo tengo que hacerlo con un solo clic y no tengo que tener tantos clics. El que yo pueda a lo mejor tener otra forma de poder plantear, sin sesgos, y por lo tanto eso incluye el que, no sé, liderazgo fuerte y competitivo, o persona de tal universidad, ¿no es cierto? Y otros sesgos que pueden estar presentes. Y claramente todas las definiciones. Todo eso una vez que lo publiquemos. Y por lo tanto vamos a establecer los requisitos, las funciones, las competencias, cuáles son las condiciones del trabajo, cuánto, todo lo que esto requiere. Y si requiere de apoyo, que se va a considerar dentro de su postulación, ¿no es cierto? Todo eso para poder eliminar las barreras. Tenemos esta, si se fijan, ya realizamos esta primera parte del diagnóstico. Levantamos toda la información. Vamos a la primera unidad de competencia. Luego de eso, yo construyo un informe. ¿Y el informe qué es lo que tiene que tener? La información diagnóstica es analizada y para eso tienen que saber cómo hacer un informe diagnóstico. ¿Han hecho algún informe diagnóstico alguna vez? Yo sí. ¿Ya? No. Yo tampoco. Ok. Es importante entonces que tengamos claro que esto es parte de lo que nosotros ya hemos ido revisando, porque dentro ¿se acuerdan que hicimos en el diagnóstico y les pusimos que dentro del diagnóstico tenía que incluir ciertas cosas? ¿Se acuerdan cuando Ujú. lo revisamos? Sí. Ya. Todo eso que recabamos lo plasmamos después en un informe. Después vamos a ver y vamos a reforzar qué es lo que se requiere dentro de ese informe, cómo redactarlo y todo. Lo vamos a ver rapidito, pero lo vamos a ver. Después tenemos que plantear, a partir del diagnóstico, analizamos, ¿no es cierto? Tengo que ver cuáles son las propuestas de mejora que yo voy a plantear, porque a partir del diagnóstico yo establezco las medidas y establezco las acciones que voy a llevar a cabo para mi plan de inclusión. Luego de eso, yo tengo que saber hacer la comunicación electrónica sobre el cumplimiento de la ley. Y eso yo me tengo que meter a la dirección del trabajo. Cuando es público, es a través del servicio cívico. Cuando es una empresa privada, es a través de la dirección del trabajo. Si no lo han hecho, lo vamos a hacer como ejercicio. No lo puedo hacer completo porque les voy a mostrar los pantallazos, pero no puedo ingresar porque yo no estoy contratada por ninguna empresa como gestora. Después, las estrategias inclusivas de información en los procesos de ciclo de gestión son propuestas. O sea, acá está el plan, que también yo tengo que comunicarlo en la dirección del trabajo. Y el informe diagnóstico sobre inclusión de personas con discapacidad es presentado. Yo hago todo este análisis, hago el plan y presento el informe diagnóstico y presento el plan. Pero además, para que ustedes tengan claro, para ser gestora o gestoras se piden competencias que son transversales. Y esto, muchas de estas ustedes ya seguramente las desarrollan, no solo como parte de la profesión, digamos, sino que porque eh,
conociéndolas como las conozco y lo que hemos ido trabajando. ¿Qué competencias son transversales? En particular en esta unidad, y que también se evalúa de forma muy sutil, pero se evalúa, hay una parte que es con alternativa, verdadero y falso, y ustedes van a decir, ¿por qué me están preguntando esto? Pero yo tengo claro que van a contestar correctamente. Comunicación. Comprende y se expresa verbalmente, no verbalmente y o por escrito con diversos procesos comunicativos. Entonces, comprende diversos mensajes orales, expresa sus opiniones y opiniones con respeto, se expresa con diversos propósitos comunicativos, utiliza el lenguaje no verbal dentro de la comunicación. Ya que ustedes podrán ver cómo están definidas estas competencias. Estas competencias, cuando se hace, como les digo, la evaluación escrita, hay preguntas que ustedes se van a dar cuenta y van a decir, me están evaluando la comunicación. Conducta segura y autocuidado. Desarrollen su trabajo cumpliendo con los protocolos de seguridad, con cuidado, salud y medio. Cuida su salud y la de sus compañeros o compañeras. De repente le va a salir una pregunta que les va a decir, usted, si está frente a un incendio, corre por su vida, se instala en el lugar de seguridad asignado, grita, ¿qué hace? Y ustedes van a decir, ya, aquí tengo que, obviamente, ¿cuál sería lo más idóneo que yo tengo que hacer? Términos de protocolo o cómo estoy cuidando mi salud, etc. Efectividad personal, ejecuta su trabajo de forma responsable y en base a una planificación previa, cumple los compromisos laborales, muestra una conducta responsable, trabaja de acuerdo a las planificaciones. Iniciativa y aprendizaje permanente, resolución de problemas y trabajo en equipo. Nos dice que esto está claro respecto de las competencias transversales. Sí. Ya. Pero también nos dice que tenemos que tener ciertos conocimientos básicos. Uno, metodologías de investigación social, porque tenemos que saber hacer un diagnóstico. Conceptos generales como accesibilidad universal, diseño universal. ¿Qué es el diseño universal? Bueno, aquí van los principios, Bárbara. Ya, sí. Los 7 principios. Los 7 ¿Sí? principios. De seguridad, uso simple, ¿cómo era? Uso simple y funcional, uso flexible, ¿Ya? información comprensible, ¿Ya? seguridad bajo esfuerzo físico, dimensiones apropiadas Ujú. y que sea igual o equivalente. Ok. Entonces, acá la accesibilidad universal es que yo puedo usar todos los entornos y el diseño es como yo creo esos entornos Para que sean accesibles. para que sean Claro, accesibles. para que funcione. Sí. Entonces, es diseñar no para la persona promedio, sino que para todo el mundo y eso implica que yo tengo que considerar que todos los entornos pueden ser usados por todas las personas. Y ahí con todas las características que ya vimos. Entonces, la accesibilidad universal es que yo pueda transitar y pueda hacer uso de esos espacios. El diseño es como yo creo esa accesibilidad universal. Y creo el producto, creo el entorno, creo un servicio, que sea todo como lo diseño yo universalmente. O sea, es redundante, pero me siguen con la idea, ¿no es cierto? Después tenemos que saber hacer un análisis de puesto de trabajo. ¿Qué considera el análisis de puesto de trabajo? Sí. Venga a hablar acá. ¿Quiere opinar también? Ya. Mm. ¿Qué considera el análisis de puesto de trabajo? Eh, ¿Cuáles son, por ejemplo, las tareas, las actividades, las funciones y Ya, cuáles son los materiales o las herramientas que se tienen que utilizar? ¿Cuáles son los ya. riesgos? ¿Cuáles son las protecciones personales, como el equipo de protección personal que hay que usar de Elemento de acuerdo a ese protección personal, EPP. Ujú. EPP? ¿Cómo se dice? Las exigencias funcionales que tiene el puesto de Sí. trabajo, que puede Ujú. ser, no sé, cognitiva, emocional, sensoriales, de Ujú. comunicación. Em, no recuerdo qué más. No sé si me falta algo.
cuando hacemos el análisis de puesto de trabajo, están los requisitos, Ujú. están los antecedentes que se requieren, y para que ustedes se acuerden, Ah, bueno, claro. ¿qué hace? ¿Cuáles son las funciones que va a tener que desempeñar? ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cuáles son las tareas que va a tener que desempeñar? ¿Qué herramientas va a utilizar, no es cierto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es el entorno? Y la descripción respecto de los antecedentes formales del cargo. ¿Es en horario diurno? ¿Es con turno? ¿Es ¿Cuáles son los Claro, requisitos? Es una persona que tiene que tener educación media, que tiene que tener conocimientos de Excel, que tiene que tener, ¿qué cosa? Los riesgos a lo que pueda estar expuesto. Está expuesto a riesgos de caída, los elementos de protección personal. Y ahí vemos qué es lo que necesita para poder desempeñar. Entonces, ¿qué se hace? Las funciones y todo lo que eso conlleva. ¿Cómo se hace? Las tareas. ¿En qué condiciones? El entorno. ¿Y qué se necesita? Dentro de eso, tengo que tener claro el perfil de cargo. Tengo que realizar, por lo tanto, o sea, cuando nosotros hacemos un adecuado análisis de puesto de trabajo, nos permite que diseñemos el perfil de cargo de forma adecuada, que podamos hacer un reclutamiento que sea inclusivo, porque no lo vamos a hacer a tontas y a locas. Nos permite identificar qué ajustes razonables son los que vamos a utilizar. Nos permite mejorar el desempeño laboral y también evitar todos los requisitos que son excluyentes. ¿Qué es lo que hago cuando yo hago un análisis de puesto de trabajo? Tengo que levantar toda la información. Y eso incluye que yo también vea la ruta de accesibilidad. ¿Por dónde va? Tengo que hacer también observación. Tengo que identificar las funciones. Tengo que identificar cuáles son los requisitos. Tengo que identificar si requiere experiencia, cuáles son todo lo que, dónde va a desempeñar. Tiene que cargar y ahí están los factores funcionales. Cuáles son las barreras y cuáles pueden ser facilitadores. Todo esto va dentro de el análisis de puesto de trabajo. Entonces, tenemos que tener claro qué es el análisis de puesto de trabajo, cómo desarrollarlo, cómo se desarrolla. Después, ¿quién más nos dice que tenemos que saber de procesos de gestión de personas? Y eso implica que yo tengo que saber cómo se hace el proceso de entrevista, de reclutamiento, todo eso que yo me imagino que lo hemos revisado, pero que ustedes también lo manejan, ¿no es cierto? Como el proceso de selección. tanto talento como también. ¿Ah? ¿Qué cosa, qué cosa? No que sea de la gestión de las personas, pero también como gestión del talento, que es como Ujú. algo que tiene que ver con las competencias, ¿no? Sí, claro. Ahí, Entonces tengo que saber estos procesos. Tengo que saber además cuál es el modelo social de discapacidad. ¿Cuál es el modelo social de discapacidad? ahí está plasmado en la convención, que habla de Hemos la visto discapacidad tres barrera. modelos. El primer modelo era el modelo de prescindencia, Sí. que era un castigo divino. El segundo modelo, el médico rehabilitador, que lo señalamos y que lo conversamos, que es parecido a lo que un poco instaura la Teletón, ¿no es cierto? De que todas las personas tienen que operarse y recuperar eh, aquella capacidad o no sé, pues si le falta una pierna, recuperar esa pierna, esa extremidad o recuperarse. Y el modelo de social de discapacidad, ¿qué nos dice? Que el entorno es el cual tiene barreras, que existe discapacidad debido a que el entorno como no se adecua a las personas y Ujú. eso es lo que Mm. pone las barreras para que la persona se pueda desempeñar y desenvolver. Exacto. Tengo que Claro, como que saber si todo además, tuviera diseño universal, no habría tal discapacidad. exactamente. Entonces, ¿qué técnicas se van a usar acá? Accesibilidad web universal, baterías de herramientas, cuáles son los sistemas alternativos de comunicación, que lo hemos hablado, ¿no es cierto? Hablar, tener intérprete de lengua de señas, el que podamos tener el sistema braille, que podamos tener el JAWS dentro de otro. Después, conocimientos técnicos sobre lo que es la discapacidad. ¿Qué es una discapacidad? ¿Cuáles son los tipos de discapacidad? ¿Cuáles son los grados? Conocimientos sobre la inclusión laboral. ¿Qué es la inclusión? ¿Se acuerdan cuando vimos el cuadrito de la inclusión versus integración? Ah, sí, pues, como que hacer los ajustes necesarios, los ajustes razonables, por ejemplo. Eso es parte de la inclusión.
La inclusión Voy a además equiparar lo la que hace, cancha. ¿sí? O sea, como esto de como equiparar la cancha para que todos estén en igualdad de condiciones frente a, no sé, pues, al acceso, al ejercer los derechos. Se Ya, poder dar a cada persona lo necesario, los ajustes de acuerdo a sus necesidades. Eso sería como emparejar ujú, la cancha, digamos, para todos. Eso sería parte de, en el fondo, o sea, la inclusión es que todas las ujú. personas puedan ser parte de una sociedad, pero a través de medidas como, por ejemplo, la equidad, o no sé, porque lo que yo estoy describiendo es como la equidad, pues, pero en el fondo a través de esas medidas yo puedo hacer que todos estén incluidos. Ok. La inclusión nos permite y nos invita a que nosotros eliminemos barreras y no lo hagamos como una solución parche como lo hace la integración. Y no ponemos al centro como lo hace la integración a la persona, sino que lo que hacemos es que participa en todos los espacios plenamente. Y esto, cuando hablamos de inclusión laboral, en el mundo del trabajo. Entonces, que nosotros hacemos eliminar barreras y generar todas las condiciones para que la persona se pueda incorporar al mundo laboral en igualdad de condiciones y teniendo una participación plena. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, sobre los riesgos laborales, el diseño de informes diagnósticos, la guía de trabajo decente y discapacidad, el manejo del lenguaje inclusivo, eh, modelos de caracterización de la discapacidad, operación de variables. Esto, si se fijan, tiene que ver más con todo lo que es de gestión de personas. Por eso esto se indica que el gestor o gestora debe estar en el Departamento de Recursos Humanos, porque se van a hacer responsables de todo esto que estamos viendo. Operacionalización de variables, ¿no es cierto? Pauta de instrumentos de procesos de reclutamiento y selección para personas con discapacidad utilizadas en Chile. Y ojo que hay harto material en nuestra plataforma. Planificación y gestión, plataformas de empleo inclusivo. ¿Qué plataformas de empleo inclusivo conoces? Además de la Bolsa Nacional de Empleo, ¿no? Sí, además de la Bolsa Nacional de Empleo. Em, yo en su minuto trabajé con incluyeme.com y ¿Ya? ellos cuentan con una plataforma como accesible de empleo. Ujú. Ya, esa es una plataforma. Pero tú nombraste varios, que no me acuerdo en este momento los nombres. Sí. Inclúyeme, o sea, no inclúyeme, incluye algo así. Ya. ¿O no? ¿No era uno? Quiero ver, a ver si se las muestro. Porque la red incluye. ¿Se ve la pantalla o están viendo todavía Sí, la plataforma? Sí. no, sí se ve. Aquí dice que hay Entonces, varias, perdón, ¿sí? no, dice que hay aplicaciones para la inclusión educativa como Eminsa, Let Me Talk y herramientas de turismo accesibles a destinos inclusivos, pero me sale como eso. Hay varias. Ya, pero es Senadis, Inclusión UC. Ahí hay algunas de las que pude Ujú. ver. Nosotros hay varios de los documentos que están acá que también aparecen. Y Por ejemplo, la la idea es que, bueno, plataforma acá se agrupan LinkedIn. una serie de empresas. LinkedIn no se considera inclusiva, no tiene medidas inclusivas. No sé si es del todo. Bueno, está O temas inclúyeme también. particularmente. Yo No creo que sé, no, Bárbara. no sé. Tengo mis dudas por el tipo de formato que tiene LinkedIn. Yo creo que no. Pero existen plataformas que son inclusivas y, que es bueno que ustedes las conozcan. Como les digo, está.
Claro, porque Quiero ver tenemos que reproducir las ofertas laborales en esas páginas también, po. Sí, por Claro. supuesto. Claro. Entonces, incluyeme.com Chile. Bueno, acá está. Fundación Empleo. Sí. No, no sé por qué no me carga. Ya. Incluyeme.com. También. Bueno, si nadie de ustedes se meten y también tiene. Mm. Y las OMIL también, Las OMIL. supongo que... Claro que las OMIL no Entonces, se siguen en términos digitales, pero las personas se acercan a la Mm, OMIL y hay una persona que les ayuda, entonces eso hace que sea un poco más inclusivo, como que hay una sí, persona nosotras que... en el curso paralelo, en el B, tenemos una alumna que es de la UMIL. Y ella efectivamente lo que hace es hacer esta intermediación y ella está haciendo el curso porque justamente una de las cosas que requiere es hacer intermediación de personas con discapacidad y no necesariamente es porque tienen las competencias, entonces se tiene que buscar al respecto. Entonces, acá si se fijan, existen también para poder hacer las plataformas de empleo. Ok, entonces, plataformas de empleo inclusivo. Cuando le hablen de los actores relevantes, tienen que considerar las plataformas de empleo. Los procedimientos de contratación ejecutiva directa y alternativa. ¿Cuáles son las directas? Al cumplimiento de la ley. La contratación, La contratación de contratación del 1%. personas. Sí, Ujú. mm, Y la alternativa son dos. Las donaciones o tercerización. claro. Ok. Que saber también de recolección y análisis de datos, de sistematización, de red de organizaciones que conformen el sistema de apoyo nacional, que eso también es algo que les van a preguntar. Redacción de informes diagnósticos, lo vamos a reforzar. Sistemas de apoyo para la inclusión laboral. Técnicas de comunicación efectiva, técnicas de entrevista. Y hay algunas, eh, también está, que aparece el modelo estrella dentro de la plataforma. Pero si no lo conocen, lo podemos revisar. Técnicas de entrevista. ¿La conocen o no? El modelo estrella de inclusión. no lo sé. Ya, Eh, lo vamos a revisar. Sí, a lo mejor, pero no lo sé. Tipos de pero, encuestas de percepción, tipos y grado de discapacidad y el uso de la plataforma de la Bolsa Nacional de Empleo. ¿Ustedes han ingresado a la Bolsa Nacional de Empleo? ¿Saben cómo funciona? no. Ya. Y el uso de la plataforma de la Dirección de Trabajo para efectuar comunicación electrónica anual. Todo esto es lo que ustedes tienen que saber solo en la primera OCL. Si se fijan, hay varios de estos que ya hemos revisado, que ya hemos visto. Sin embargo, hay otras competencias que no hemos revisado porque, entre comillas, son como propias de lo que cada quien realiza. O sea, no hemos trabajado nosotras las competencias transversales, ¿sí? Pero en este caso, ustedes, como les digo, son aspectos que manejan y que al estar en recursos humanos, sí o sí van a tener que desarrollar. Ok, esta es la primera OCL. ¿Dudas de lo que hemos revisado hasta ahora o qué creen que necesitamos reforzar? Ale pregunta, el tema de la entrevista, esta es, solo para entender, ¿esta entrevista es por competencia? ¿La STAR? No, no necesariamente Ah, es la STAR. no necesariamente, ya, es como otro tipo, ya. Sí, Sí, igual. revísenla en la... Espérenme un segundo. Alexa, para. Eh, está dentro de la plataforma. Véanla y después a lo mejor cuando la vean van a decir, ah, sí. Esta es. No es la entrevista del STAR, que me imagino que la conocen. ¿La Sí, STAR?
Ya. Yo no. ¿No? O sea, yo hice un curso de evaluación por competencias, pero no sé qué modelo es. No, no sé si es el STAR. Ya. Es que cuando hacemos evaluación por competencia no necesariamente está la entrevista de que es la que yo les estoy señalando. Pero les voy a, no hay un marco teórico al respecto, pero como les digo, está. Y que se llama el modelo estrella y que es para hacer todo el proceso de inserción laboral, que normalmente quienes más lo manejan son los terapeutas ocupacionales. Mm, Entonces, por eso no nos es tan conocido por nosotras que somos psicólogas. Pero también les permite desarrollar, véanlo, el que está en la plataforma, y si es necesario, también lo chequeamos, porque ahí es como este análisis de puesto de trabajo se va cruzando con esta técnica, Ya. para que todo vaya conformando en esa línea. Ahora, junto con todo esto, que yo les decía, ustedes pueden descargar acá, yo se los puedo mandar porque ya los tengo descargados, pero están acá. Otro de los instrumentos que nos sirve y que no sé si lo tienen es el tener y el desarrollar el cuestionario del CALSM suceso, porque ahí están todos los riesgos psicosociales y psicolaborales que podemos encontrar. ¿Lo tienen? Eso sí lo he visto. Lo tengo. Ya. Ahí me manejo más. ¿Sí? ¿Pero lo tienes o se los comparto? El cuestionario Yo no lo tengo. yo no lo tengo. está mejor que lo comparta, porque está disponible, pero hay caleta de cosas disponibles, entonces Sí, de cachar cuál de todo el cuestionario. Si lo teníamos todo. si está a mano, maravilloso. Está. Sí, es bien largo. Claro, porque mide, son 12 las áreas que se evalúan. Sí. Entonces, dentro de eso está, por ejemplo, que yo puedo medir em, el compañerismo, puedo medir, entonces, el liderazgo, que a lo mejor no es tan fácil que yo lo pueda medir dentro de haciendo test, ¿no es cierto? Porque van a encontrar, no se van a atrever, probablemente, pero si ya tengo el cuestionario del CLSM suceso, se ha desarrollado, puedo sacar esa información de ahí. Porque todas las empresas que tienen más de 25 personas tienen que haber hecho esta evaluación de los riesgos psicolaborales. Entonces, no sé si en el caso tuyo, Tamara, la empresa lo ha desarrollado. Creo que no. ¿No? Y se No aplica sé. una vez y No después sé. se tiene que reaplicar. Dura 2 años. No sabría decirlo. Para que lo averigües, porque te puede servir para poder adelantar en este diagnóstico. Ok, esto es la primera OCL. Nos devolvemos. A ver. Nuevamente, 3 UCL. Vimos el diagnóstico. Después tenemos que gestionar la implementación del plan. Estas, por si acaso, son todos los centros, las casas certificadoras que existen en el país y que están acreditadas. Y, por otro lado, también indican que estos dos institutos de formación técnica tienen carreras en las que son vinculantes con el gestor o gestora de inclusión. Por lo tanto, se reconoce que un técnico en gestión de recursos humanos o de ingeniería en administración, empresas, mención recursos humanos, salen, además de con el título, como gestores o gestoras. Se tienen que acreditar y dar la evaluación, pero estos salen, son carreras vinculadas. Así como en el IPG Chile, en la ingeniería de administración de empresas, mención de recursos humanos. Que no creo que Como que sea el caso estudian de este ninguno de ustedes. curso dentro de eso, una cosa así. Sí, sí, salen acreditados, exacto. Y bueno, y estos son todos los centros, las casas certificadoras. Nosotras estamos, bueno, y estamos firmando convenio de colaboración con distintas casas certificadoras.
porque queremos darles todas las opciones y porque como estamos capacitando online, tenemos personas en todo Chile. Entonces hay personas que tenemos en Arica, hay personas que tenemos en Temuco, en Negrete, entonces no van a venir a la región metropolitana a dar el examen. Si ustedes tienen que pensar qué es lo que les queda más cerca y nosotras coordinamos con estas casas certificadoras. Pero ya tenemos cubierto el norte, el sur, el centro. Hemos estado hablando con todas en distintas modalidades y en distintos valores también, porque cada una maneja sus valores. Después, vamos a ver la segunda OCL, que es gestionar la implementación del plan de inclusión. Recordemos el apellido de personas con discapacidad, según el enfoque de derecho y con acorde a las normativas vigentes, pero es gestionar el plan de inclusión. Acá, ¿qué nos dice que tenemos que desarrollar? Primero tenemos que coordinar el diseño del plan de inclusión. Después tenemos que planificar la implementación del plan de inclusión. O sea, coordinamos el diseño, ¿no es cierto? Tenemos que diseñar cómo vamos a hacer el plan. Después tenemos que ver cómo lo vamos a implementar y planificar para eso. Después tenemos que coordinar la ejecución de este plan y con eso ya concluimos. Muchas gracias. Ok, que mi modelo que me trajo agua, ¿puedo doctora? Entonces, cuando hablamos de coordinar el diseño del plan, los hallazgos de accesibilidad universal son incorporados. Todo lo que recabamos dentro del diagnóstico lo incorporamos acá. Los servicios de apoyo son determinados según informe diagnóstico y normativas vigentes. Las acciones de mitigación y sus costos de implementación son propuestas. ¿Cuáles son las medidas de mitigación? O las acciones de mitigación. ¿No se les ocurre que pueden ser? No recuerdo. Pero esto Es del que no plan lo de hemos señalado con inclusión, ese nombre. ¿Cómo? por ejemplo, podrían ser los ajustes razonables una acción de Eso mitigación, estaba ¿o no? pensando yo, que los ajustes razonables Sí. tienen que ver con eso. O sea, todo lo que nosotros hagamos, y tal como lo señala acá, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las acciones de mitigación, es lo que utilizamos para poder reducir, para poder controlar o para poder disminuir el impacto o las distintas barreras Ya. Ah, o ya, o los sea, distintos podría ser riesgos. ajustes razonables, pero también la sensibilización, la capacitación, todas esas cosas al final son medidas de Exacto. mitigación. Ya, Todas las anteriores. Claro, porque las acciones de mitigación, de nuevo, lo que nos ayuda a que nosotros podamos disminuir los riesgos que nos sigan sí. ocurriendo o todos los efectos negativos que se pueden ocasionar. Y para eso tenemos que tener claro cuánto nos va a costar. Por ejemplo, una medida de mitigación es que yo haga una rampa. Eso es una acción de mitigación porque ahí estoy sacando esa barrera. Puede que yo empiece a poner una baranda, porque a lo mejor tengo la rampa, pero no está con baranda. Y eso lo que hace es disminuir el riesgo de caída de una persona. Entonces, todo lo que nos pueda generar un efecto que sea precavido o precautorio para reducir los efectos negativos. Los indicadores de gestión son establecidos, los KPI. Y se acuerdan que todo esto tiene que estar con indicadores y que lo hemos visto, cada vez que nosotros hacemos un plan, tiene que estar. Entonces, y luego esto yo, el plan de inclusión lo tengo que validar. Recién estamos en que hacemos el diseño del plan. Después tenemos que planificar la implementación de este plan. Y esto incluye que el plan de personas es ajustado según lo que se aprueba y valida la organización. Porque yo a lo mejor puedo proponer que se haga la rampa o que se haga un baño, pero ¿y si me dicen que no? Tengo que tener los recursos. Tiene que ser aprobado por la gerencia, tiene que ser aprobado por recursos humanos, porque todo lo que yo voy a implementar debe ser aprobado. Después, los apoyos internos y externos son coordinados. ¿Quiénes serían apoyos internos y externos?
Son los actores relevantes. Ujú. Que lo vimos antes. Sí, yo estaba pensando, o sea, sería todas las personas como involucradas, como es como el cliente interno y externo finalmente Exacto. Ujú. alineados para. Los apoyos internos, recursos humanos, comunicaciones, ¿no es cierto? La gerencia, el equipo donde se va a incorporar las personas con discapacidad. Yo tengo que hacer que estos apoyos se coordinen. Si yo voy a incorporar a una persona, por supuesto que espero que toda la organización, pero tengo que tener claro en quién me voy a apoyar, en los liderazgos que tengo. Y los apoyos externos, todo lo que estábamos viendo, incluye además Senadi, además Fundación, puede ser Sense, etcétera, etcétera, claro. para que lo visualicen. Pueden hablar de actores relevantes o quienes van a ser nuestros apoyos, para que lo consideren. Después, los ajustes requeridos de los postulantes son identificados. ¿A qué hace alusión acá? A los ajustes razonables. Los ajustes razonables. Claro. Entonces yo aquí tengo que tener claro, cuando voy a implementar el plan, que voy a necesitar ajustes razonables en base a los postulantes que pueda. Y esto pensando en que voy a hacer un proceso de entrevista que sea inclusivo, no necesariamente porque voy a contratar a alguien. Entonces tengo que identificar qué es lo que me están pidiendo. Acá solamente voy a implementarlo dentro del plan. Después yo tengo que coordinar esta ejecución del plan. Y eso implica que yo hago un proceso de gestión de personas, el reclutamiento, la publicación, la entrevista y todo, y tengo que ir monitoreando. Mm. Después, y aquí tengo que ver que se cumpla con los procedimientos de trabajo, que tenga los ajustes que esta persona consideró y que esté ajustado a la normativa vigente, que la publicación sea inclusiva, que la publicación, todo que esté alineado. La evaluación funcional es implementada. ¿Y cuándo hacemos el análisis funcional? Cuando hacemos, ¿qué? Eh, Cuando hacemos la evaluación del puesto de trabajo, ¿no? Cuando hacemos el análisis del puesto de trabajo, Eso, efectivamente. del puesto de trabajo. Ahí hacemos la evaluación funcional, porque vemos cuáles son las funciones, cuáles son los factores funcionales que requiere la persona, o la Mm. evaluación funcional. O sea, por eso les digo, de repente ustedes se van a encontrar con que tiene un lenguaje que es distinto, pero estamos hablando de lo mismo, para que vayamos alineando. No quiero que después crean que es chino mandarín. Las acciones de intermediación laboral de personas con discapacidad son coordinadas. Entonces, esto es algo que ustedes ya manejan, lo que es la intermediación laboral, pero cómo Mm. podemos hacerlo de forma que sea más equitativa. Después, los apoyos requeridos y adaptaciones para la incorporación de personas con discapacidad son coordinadas. Entonces ahí hacemos los ajustes razonables. La Claro. implementación del plan de inclusión es monitoreada. Yo después que planteo el plan, es aprobado, lo empiezo a incorporar, tengo que hacer la evaluación correspondiente. ¿Y en base a qué? Porque yo voy a tener indicadores. Y después tengo que hacer la evaluación de estas acciones. No solo tengo que ir monitoreando que se esté ejecutando, sino que también tengo que hacer la evaluación correspondiente. Y aquí lo Claro. mismo. Terminamos de hacer los 3 puntos que son las actividades clave que establece. Hicimos todo el plan. ¿Qué competencias transversales nos piden? Comunicación, conducta segura y autocuidado, efectividad personal. ¿Y qué conocimiento? Que tengamos conocimiento de intermediación laboral, procedimientos de selección de personas, de análisis de puesto de trabajo, que sepamos de reclutamiento, selección, de compensación, de contratación, de intermediación y el sistema de gestión de inclusión. Y eso incluye qué conocimientos técnicos tenemos que tener, las características de los sistemas de gestión de la inclusión laboral, el conocimiento del proceso de inclusión sociolaboral, conocimientos de inclusión laboral para personas con discapacidad. Aquí estamos hablando de la ley. Creación y evaluación de los KPI, o sea, el ver los indicadores, el decreto supremo que habla de los riesgos laborales, el enfoque de derechos humanos, que también lo revisamos, la evaluación de desempeño funcional, que es el tema de los factores, ¿no es cierto? La gestión de las redes colaborativas, para eso tengo que identificar cuáles son mis redes. La ley 21.690 que nos habla de cómo se ha ido modificando en materia de las personas que son asignatarias de pensión de invalidez y de personas con discapacidad. Planificación y gestión organizacional, tengo que saber cómo hacer un plan. Y eso es la carta GAN que hemos revisado.
Seguimiento y evaluación de los KPI. Sistema de gestión de personas, y por eso es que yo les decía, esto tiene que estar en recursos humanos, técnicas de entrevista y tipos de sistemas alternativos de comunicación. Todo esto es parte de lo que tenemos que saber. ¿Hay algo de aquí que ustedes no conozcan o que les suene raro? Creo que no. ¿No? No, como siento que lo hemos visto. Ujú. Ok, entonces, esta es la segunda UCL, Unidad de Competencia Laboral. Volvemos para poder revisar la tercera UCL. Pinchamos acá y vemos. ¿Qué nos dice? Tenemos que organizar el diseño de la propuesta de capacitación, porque ¿cuál es la tercera UCL? Coordinar acciones de capacitación sobre inclusión laboral. Por lo tanto, cuando yo hablo de organizar el diseño de la propuesta de capacitación, ¿cómo se me va a evaluar? ¿Cuál va a ser el desempeño con el que yo tengo que cumplir? Primero tengo que hacer un DNC, que es la detección de necesidades de capacitación. ¿Ustedes han hecho detección de necesidades de capacitación? Sí, ¿Sí? Yo no. sí. Ya. Entonces, es importante que tengan claro que cuando hacemos una detección de necesidades de capacitación, nosotros tenemos distintas estrategias. ¿Qué estrategias podemos utilizar? O sea, yo, por ejemplo, levanto como entrenamientos necesarios por área. ¿Ya? Entonces converso con los distintos managers en torno a quién necesita su equipo para capacitarse tal vez en un cierto tema o algo más personalizado. ¿Ok? Porque ¿qué es importante acá? Cuando hacemos la detección de necesidades, Pame, lo que hacemos es identificar cuáles son las brechas entre lo que una persona necesita saber para poder desempeñar su trabajo y lo que sabe o lo que hace. Entonces, ¿qué es lo que necesita saber para poder desempeñar adecuadamente? Por eso lo que dice Tamara es que ella le pregunta a las Mm. personas para poder saber ya qué es lo que les falta. Por ejemplo, yo incorporo una nueva plataforma. Claramente es algo que van a necesitar, no se me ocurre ninguna plataforma ahora, pero ya. Se incorpora una nueva plataforma a la gestión y para poder incorporar esta plataforma yo necesito que las personas que las van a utilizar, que son de recursos humanos, aprendan respecto a eso, porque van a tener esta brecha de Claro, conocimiento. tiene que haber una inducción. Entonces tiene que haber una inducción. Claro. Entonces, es entre lo que saben o hacen Perfecto, actualmente y lo que les falta por saber para que puedan desempeñarse adecuadamente. Eso yo perfecto. lo tengo que levantar y lo puedo hacer a través de preguntarle a la jefatura, puedo hacer a través de que normalmente no a principio de año, sino que antes como de finalizar el año se les pregunta qué se necesita para poder ver los presupuestos de capacitación del año siguiente. Porque también a lo mejor yo puedo estar creyendo que lo que necesita esta persona y en base a lo que se ha levantado son X competencias las que requieren trabajar o X conocimientos que necesitan adquirir. Pero también puede ser que la persona identifique que a lo mejor ha estado haciendo muchas tablas dinámicas y no se maneja en Excel con tablas dinámicas y por lo tanto piden que se haga esta capacitación. Entonces, tengo distintas formas de levantar, pero tengo que tener claro que es que aquí es identificar las brechas de conocimientos para poder desempeñarse adecuadamente. Y Entonces, hay eh, técnicas o como mecanismos que estén definidos, así como instrumentos, por ejemplo, o te pregunto porque O un yo hice cuestionario así un, que esté hecho en el fondo, claro, ¿no? yo Que hice un esté diseñado. cuestionario en el CESFAM a propósito del tema de la ¿ya? diversidad sexogenérica. Ujú, Hice un cuestionario primero de qué cosas, qué conceptos manejan, como para que identificaran si sí o no, que era como lo básico que ujú, deberían saber. Y luego una pregunta abierta que decía como dentro de las funciones que ustedes cumplen, ¿qué creen sí, que les hace falta saber? ¿Cuáles son sus ujú, dudas? Y lo que sí, nos pasó es que en algunos estamentos nos decían, ¿cómo les vamos a decir nosotros lo que necesitamos saber? Ustedes nos tienen que decir.
Y yo decía, pero yo no ¿Ya? soy enfermera, ¿cómo le voy a decir a una enfermera lo que tiene que saber si yo no sé de enfermería? Entonces Ujú. entramos en una dinámica que yo dije, chuta, aquí, claro, es una pregunta que no es apta para todos. Efectivamente, si yo no sé de un tema, no sé qué es lo que no sé, pero Ujú. ellas tenían una expectativa de que nosotros eh, organizáramos eso. Entonces dije, quizá ahí también el problema estaba en cómo se estaba haciendo la evaluación, no sé, como el diagnóstico de necesidades. Sí. Y nosotros lo ¿Qué técnicas inventamos, ¿no? puedo Porque no tenía ni utilizar? Hay siquiera varias. técnica. Ya, Sí. Hay varias técnicas, porque yo puedo hacer encuestas, así como lo hicieron, o pueden hacer entrevistas y preguntarle a las personas y tener una conversación. Puedo también basarme en las evaluaciones de desempeño. Mm. Si hacen ya, evaluaciones de desempeño, la evaluación de desempeño puedo detectar qué es lo que está faltando. Nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay algo que es transversal y que una de las competencias que necesita desarrollar los equipos directivos es el liderazgo o la comunicación asertiva, porque están todos con denuncias de ley Karin. Entonces, ya, necesitamos trabajar claro. esto. Eso yo lo veo en la evaluación de desempeño o también lo puedo ver en la observación. Mm. Entonces, he observado que, por ejemplo, cuando están ingresando datos en la plataforma, como que ahí se demoran mucho más. Entonces, ¿por qué se demoran más? Porque no, yo no tengo conocimiento de esto. Entonces, puedo hacer focus group, puedo hacer entrevistas, puedo hacer encuestas, puedo hacer observación. La que a ustedes les haga más sentido y conforme al público al que quieran capacitar y que ustedes sepan, porque hay gente que les va a decir, bueno, ustedes nos tienen así, tal como te contestaron a ti. Ustedes nos tienen que decir, ya, ok, esto es lo que en función de la evaluación de desempeño hemos detectado que existe como brecha. O en base a lo que yo he estado observando en ustedes, que por ejemplo, no sé, solo hay 2 enfermeras que están poniendo vacunas y el resto no está poniendo. ¿Por qué no ponen vacunas el resto? Ah, es que lo que pasa es que nosotros no somos tan buenas para poner las vacunas y tengo la mano más dura, entonces tenemos que trabajar en eso y tengo que capacitar en eso. ¿Te fijas? Entonces, el poder evidenciar estas necesidades, estas brechas, y tengo distintas formas, pero esas son algunas de las que ustedes pueden utilizar y tienen que, en función de quiénes, a quiénes van a capacitar. Mm. Entonces, una vez que ya tenemos claro las necesidades, hacemos la detección de necesidades, tenemos que, al igual que cuando hacemos un diagnóstico, tenemos que esa información organizarla. Después de que yo tenga los resultados del proceso de detección de necesidades, tengo que proponer qué es lo que voy a hacer, de qué voy a capacitar, porque ya, esto es lo que me dijeron, no puedo hacer otra cosa distinta en función de lo que levanté como necesidades, organizo toda la información y veo qué es lo que se requiere y a partir de eso yo genero una propuesta. Y esto, veo los ajustes de capacitación según la pertinencia, según los procedimientos y la normativa vigente y lo presento. Después, ¿qué tengo que hacer? Articular esta implementación de capacitación. Y para eso, ¿qué voy a hacer? Voy a ver los programas de capacitación en función de lo que ya detecté y de las normativas. Entonces, ¿qué programa de capacitación voy a hacer? Voy a ver que los programas de capacitación del equipo sean aplicados de acuerdo a los procedimientos de trabajo. Y vamos a ver que las herramientas estén dentro de lo que nosotros requerimos para poder vincularlas con la inclusión laboral. Entonces, yo voy a capacitar el lenguaje inclusivo. Voy a capacitar el lenguaje inclusivo y lo voy a hacer a lo mejor amplio desde las DEI para no ser tan invasivo respecto de una persona con discapacidad. Entonces voy a hacer un lenguaje inclusivo de género, voy a hacer un lenguaje inclusivo de población migrante, voy a hacer, o sea, todo lo que pueda incorporar. Después, monitorear los resultados de las actividades de capacitación. Tengo que, en función de la caracterización de las capacitaciones, yo registro, y para eso se acuerdan que también vimos un modelo. Cuando ustedes hagan el examen les van a pedir que desarrollen 3 actividades de capacitación. El análisis descriptivo de las actividades que he realizado. Y yo ahí tengo que señalar qué voy a capacitar, cómo voy a capacitar, cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuál es la metodología, los plazos, etcétera. Los resultados de las actividades son revisados según los procedimientos y el reporte de las actividades de capacitación es informado. ¿Qué requiero en términos de competencias transversales? Exactamente lo mismo que ya hemos revisado anteriormente. ¿Y qué es lo que yo tengo que saber acá en términos de conocimientos básicos, detección de necesidades de capacitación, metodologías de investigación,
sistemas de capacitación y procedimientos del Servicio Nacional de Empleo SENSE. Por lo tanto, yo tengo que saber, por ejemplo, que yo puedo hacer una certificación de competencia, no necesariamente esta certificación, sino que otras certificaciones de competencias para que las personas puedan acceder a mejorar sus condiciones de empleo porque pueden acreditarlo a través de SENSE. Tengo que saber que existe una capacitación que es para personas con discapacidad. Entonces, buscar y que puede tener un bono. Entonces, tengo que conocer qué es lo que me da Sense. Por lo tanto, tengo que conocer además, bueno, la plataforma de la Dirección del Trabajo, en caso que yo quisiera hacer alguna solicitud, el decreto 44, la ley 21.190, tengo que conocer cuál es la oferta disponible en Sense, saber de planificación y gestión, cuál es el programa de apoyo de inclusión laboral de personas con discapacidad SENADIS, y tengo que ser capaz de redactar informes y a ver las técnicas de medición de la percepción de la actividad, hacer una encuesta de satisfacción, como la que van a tener que completar ustedes después que terminen el curso. Tengo que conocer cómo voy a medir esta percepción de las actividades. Y para eso yo hago una encuesta. Algo que les parezca acá que no conozcan. No, voy a tener que entrar a la plataforma de la Dirección del Trabajo para conocerla. Pero son cosas que yo Ok, creo que se pueden ir aprendiendo. ¿sí? Pero por eso les digo, porque les traduje y vimos, todo lo aterrizamos conforme a los contenidos que hemos ido chequeando. Entonces, mañana vamos a partir revisando las plataformas para que ustedes vean la plataforma del trabajo, vamos a ver la plataforma de Census, la plataforma de Senadi. ¿Les parece? Fantástico. ¿Dudas, consultas? ¿No? Yo voy a tener que actualizarme en lo que tiene que ver con recursos humanos. Sí, Mi yo Ok. trabajo. trabajé en recursos humanos, pero todos estos años atrás. Sí, todo eso hay que actualizarlo porque yo no. Vamos a hacer una pequeña pasada de los conceptos que puedan estar siendo básicos. Vamos a revisar también el modelo estrella, el que yo les señalaba, porque eso no es conocido necesariamente, porque como le digo, lo trabajan más las personas que están vinculadas al tema. Pero si requieren alguna otra información, me dicen y lo revisamos. Pero esa es la idea, que ustedes tengan claro cuál es el perfil, qué es lo que se les Sí, pide a sí. ustedes como gestoras, cuáles son las unidades de competencia y qué es lo que se requiere en cada unidad de competencia. Todos estos conocimientos los hemos ido incorporando dentro de la capacitación, pero creía que era importante que ustedes tuvieran la traducción al español. Sí, Así sí. que espero les haya servido y porque para que tengan claridad que estamos alineados con lo que se está desarrollando en Chile Valora y que cuando ustedes enfrenten la prueba digan, "Ay, pero esto no lo vi, no, sí lo hemos visto". Así que para que ahora empezar a reforzar ciertos aspectos en los que ustedes crean que puedan estar más débiles, pero vamos a partir revisando las plataformas correspondientes que les van a servir de apoyo. ¿Ok? Entonces, si no hay más dudas, inquietudes, reclamos no recibo hasta ahora. Eso tiene que ser al principio de la capacitación, no ahora. Y nos vemos entonces mañana para que podamos continuar. Les recuerdo que mañana, como es viernes, la capacitación es de Sí. 15:30 a Sí, 17:30. 3:30. ¿Ya? Sí, sí. Gracias. Perfecto. Que Ya. estén muy bien. Cuídense. Cuídense. Chao, chao. Chao, Nos chao, vemos. chicas. Que Chao. descansen. Chao. Chao.